Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a conversar sobre los avances en materia de seguridad pública. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad, sobre todo porque es importante conocer las causas e ir más a fondo de lo que está sucediendo, no solamente quedarnos con los hechos y lo que podemos ver a simple vista, sino qué es lo que está detrás de todo esto, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que realmente está haciendo la institucionalidad del país para hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Está con nosotros el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Bienvenido, subdirector. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir de nuevo, porque ya he estado un par de veces por acá, pero es un gusto y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Listo, ¿cómo avanza el accionar policial en el combate a la delincuencia y a la criminalidad, subdirector? Bueno, yo creo que vamos avanzando bastante, es un periodo muy difícil también, claro. Hay que señalarlo. De hecho, a veces es difícil ante la opinión pública, no solo por los medios de televisión o de comunicación, sino en general ante la opinión pública. Es muchas veces complicado explicar, hemos hecho mucho, pero hay muchos casos de violencia y delincuencia. Ahora eso tiene una explicación y yo creo que en el transcurso del programa podemos hablar de ello. La Policía Nacional Civil ha ido avanzando bastante en lo que le toca, es decir, ha sido notorio, ¿no?, el hecho de que nosotros hemos fortalecido nuestra capacidad investigativa, hemos estado llegando a lugares donde estructuras criminales han tenido una fuerte presencia, les hemos dado duros golpes, hemos también podido tener o volcarnos un poco más hacia la zona rural, que es donde estas estructuras muchas veces buscan refugio ante la presencia de la policía y de la Fuerza Armada en las comunidades. Hemos logrado detectar esto e impactar fuertemente estas estructuras por la vía de los intercambios de disparos, las capturas, los operativos que hemos ido realizando, pero sin embargo estas estructuras han claramente definido una estrategia de incrementar su nivel de accionar delictivo y específicamente con un interés marcado en el cometimiento de homicidios, ¿verdad?, a fin de hacer ver que tienen fuerza o que ellos son capaces de llegar hasta ciertos puntos o límites si el gobierno no accede a negociar como anteriormente se había hecho. Yo creo que ha sido bastante constante el hecho de que estas estructuras criminales han estado tratando de utilizar todo medio de comunicación que les ha sido posible para mandar ese mensaje de decir: si ustedes atacan, nosotros también podemos atacar y esto no se va a arreglar hasta que el gobierno no acceda a negociar con nosotros y que quedemos en las mismas condiciones que en años anteriores se ha tenido. Entonces ese mensaje es repetitivo, el decir estas son las consecuencias que el gobierno debe pagar por haber trasladado a los cabecillas hacia un centro penal de máxima seguridad, o hacer intercambios de reos entre los penales, o tener mayor presencia en la zona rural con nuestra policía rural, unidades especializadas, la Fuerza Armada, enfrentamientos o choques con nosotros que derivan en muertos. Entonces la consecuencia de eso, ¿verdad?, es que nosotros somos capaces de incrementar la cantidad de homicidios que pueden cometerse en el país, ¿verdad? Es difícil a veces explicar ese contexto, pero también es importante plantear que hemos sido bastante congruentes y desde que el gobierno tomó la decisión de no negociar, de no pactar, de no hacer treguas y lejos de ello
regresar a los cabecillas a Zacatecoluca, incrementar la presencia en las zonas rurales, trabajar mucho más con inteligencia para detectar dónde están, qué hacen, cómo capturarlos y si se resisten, generar estos niveles incluso de no permitir que escapen, detenerlos, perseguirlos y cuando nos disparan pues responder también con un nivel de contundencia armada fuerte, pues está ahí, eso es lo que sucede, ¿verdad? Y pues si bien a veces es difícil explicarlo, lo que sí podría decir es que eso refleja un alto nivel de congruencia con la decisión que se ha tomado. Y la decisión que se ha tomado es: no se negocia con estas estructuras, son criminales, se van a combatir. Si bien es cierto, el gobierno plantea vamos a dar oportunidades de reinserción, pero ante la actividad criminal no vamos a negociar nada, ¿verdad? Es difícil a veces explicar ante la opinión pública que esa decisión implica que estas estructuras también tengan un nivel de respuesta y que nosotros hagamos frente a ese nivel de respuesta, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Es decir, es obvio que la Policía Nacional Civil, y me gustaría que analizáramos una expresión que decía el presidente de la República recientemente, que nunca antes se le había peleado tanto el territorio, se le había pues, hecho frente, digamos, a la criminalidad, territorialmente hablando, como en esta ocasión, como en este periodo, y que por lo tanto lo que estamos viendo es una reacción de la criminalidad. Nadie dijo que ellos iban a quedar quietos si se les trataba de esa manera. Sí, fíjate que yo creo que esto que ha declarado el presidente es muy, muy importante. Y yo creo que esa es una de las claves para entender esta situación. Yo empecé planteándote algo. Es difícil explicar ante la opinión pública que por nuestra respuesta y nivel de contundencia o por ser coherentes en tirar una política, una línea de actuación y continuar y mantenerse, explicar por qué tenemos estos niveles de violencia, por qué tenemos esta cantidad de muertos, por decirlo. Sobre todo cuando la mayoría de medios de comunicación que responden a intereses de derecha, que responden a la oligarquía, están haciendo un manejo totalmente fenoménico, es decir, quedándose solamente con casi que exaltando, casi que haciendo odas a la criminalidad. Sí, fíjate que esa es la parte. Yo quiero hablar un poco de esto que me estás diciendo, pero antes quería terminar la idea de lo que plantea el presidente, porque él creo que toca el meollo del asunto. Es decir, ha habido un clamor nacional, podría decir, en torno a tener una política fuerte de combate a la criminalidad. Esto se refleja de muchas formas en la sociedad. Hay personas, grupos que lo plantean de esa forma. Hay otros que lo planteaban de otra forma. ¿Cuál era la forma de plantearlo? Es perverso negociar con grupos criminales. Pero al final la conclusión es la misma. Es decir, no negociar, no dar tregua, significa combatir, significa luchar fuertemente con estas estructuras criminales, ¿no? Entonces ahí está como el punto de atención al clamor ciudadano, de decir, ¿cómo es posible que se negocie con criminales que están usando treguas para fortalecerse, cohesionarse? Cuando el crimen hay que combatirlo, hay que aplicar la ley. Entonces eso es lo que dice el presidente y esa es la línea que hemos seguido y que vamos a seguir. Pero no sé si en algunos sectores se creía que tomar esa línea de combate fuerte y frontal al delito significaba que estas estructuras criminales se iban a milanar o iban a decir, ok, entonces me voy para mi casa, ¿verdad? Como niño regañado, ¿verdad? Eso no era así. No. Nunca fue así. Nunca se conceptualizó de esa forma. Si alguien lo entendió así, pues lo entendió mal, ¿verdad? Porque la reacción del crimen aquí y en todos lados es y va a ser siempre igual. ¿De qué se trata? Entonces, de definir líneas claras, estrategias policiales
de combate al fenómeno, a aquellas estructuras que generan violencia y delincuencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso da, o podemos hilar esta idea con la otra que tú planteabas, que cuál es, que si hay perversidad. Mira, cada medio de comunicación tiene que ser responsable de lo que hace y dice. La ciudadanía al fin juzga a cada uno por la forma y el enfoque que se da, porque mira, la noticia se puede dar de miles de formas, creo yo, pero lo que sí te puedo decir con certeza, más que señalando algo hacia algún medio de comunicación o algo que pueda parecer eso, es lo siguiente, y es que estos grupos criminales, la línea fundamental de acción es impactar con temor a la ciudadanía realizando hechos delictivos. Bueno, eso significa, termino la idea, adelante. Eso significa que estas estructuras criminales matan a una persona, sea un ciudadano honrado o sea un pandillero retirado, un pandillero contrario, un indigente para hacer un número, ¿verdad? Que al final concluya que tenemos 20 homicidios diarios, 25. En ese hecho criminal, en ese homicidio que están cometiendo, va la premisa que ellos tienen de que al día siguiente alguien lo va a publicar. Si no se publica ese muerto, a ellos no les sirve. Es decir, si esas estructuras logran matar 20 al día, parten del presupuesto que al día siguiente alguien va a decir, hubieron 20 muertos. Y que si 10 son pandilleros, 15 son pandilleros, que si el otro es indigente, que si es de la pandilla contraria, que si son pandilleros retirados, no importa, pero al final el día siguiente lo que ellos esperan, estos criminales, al levantarse, es que algún medio de comunicación, sea el que sea, diga hubieron 20 muertos. Que para ellos es señal de que están ganando la batalla. Exactamente, o por lo menos es señal de que ellos son capaces de. Si pueden esto, ¿por qué no pueden lo otro? Y ya, bueno, ahí vienen un montón de manejos y situaciones que cada quien las debe juzgar, pero que al final de cuentas, esta estructura criminal no mata sin la esperanza de que alguien publique ese muerto al día siguiente, ¿verdad? Digo, yo no estoy señalando a nadie, simplemente estoy diciendo que para nosotros es claro, y esto no lo digo, discúlpame que sea como enfático en esto, pero esto no lo digo porque a mí se me ocurre, esto no lo digo porque al final es una realidad, ¿verdad? Al final vemos las notas publicadas en esa dirección, pero no lo digo tanto por eso, sino que lo digo porque nosotros a nivel de inteligencia a ese punto policial, ¿verdad? Hemos interceptado, hemos conocido, hemos tenido acceso a información que lo dibuja con claridad. Exacto. Es decir, nosotros vamos a incrementar. ¿Qué significa incrementar? Incrementar no sirve si ante la opinión pública eso no se dibuja, no se plantea, no se pone en la primera plana, ¿verdad? Ese incremento parte de esa premisa. Ahora, yo también respeto que cualquier medio de comunicación pudiera decir, pero mire, usted no puede insinuarnos que nosotros escondamos la realidad. No, mucho menos. A ese punto no llego, ni mucho menos. Es decir, nosotros como institución somos muy respetuosos de la línea editorial, de la forma en que cada medio desee plantear lo que sucede. No pretendemos de ninguna forma decir, y eso lo quiero decir con claridad, mire, estos sujetos están matando 20 personas al día, pero háganos el favor de no decirlo. No estamos diciendo eso, sino que yo parto del concepto que utilizan estos grupos, ¿verdad? El concepto fundamental de ellos es que un muerto no les sirve si no hay alguien que vaya a decir que esa muerte sucedió. Y no me cabría la menor duda que incluso en algunas ocasiones hasta ellos son los que llaman a los medios de comunicación para
para informarles. Probablemente, pero lo que en realidad sucede es esto, otro enfoque que también para nosotros como policía es importante y que se utiliza muy poco, lamentablemente, en nuestro país en general, es que el fenómeno de la violencia se ve desde cualquier punto de vista, menos desde el enfoque de la víctima, de la familia de esa persona que falleció. Eso no juega ningún papel. Pareciera hay una invisibilización terrible, si no es para usar el dolor como forma de explotar el fenómeno. Sí, porque, pero el enfoque real de lo que significa para cada familia el hecho de que pierdan a una persona en estas circunstancias es algo que casi no figura en la realidad del fenómeno de la información. A lo sumo, a lo que se llega, es lo que hacen algunos medios que yo personalmente no estoy de acuerdo, eso de ir al velorio o ir al entierro de la víctima. Y no digo solo ir, sino que a veces lo que hacen es exaltar el dolor, incluso invadiendo la privacidad de alguna gente, de algunas personas. Sí, no, porque claro, efectivamente, porque cuando nosotros hablamos del enfoque o desde la óptica de las víctimas, no estamos hablando de que por un medio de comunicación nosotros saquemos cómo está llorando un familiar a su fallecido. No lo que implica eso en la vida de las familias. Claro, lo que implica. Y cómo la disminución del impacto pueda ayudar a lo que significa esto en cada familia. Ahora, pero esto tampoco desde ninguna óptica puede significar para nosotros el hecho de minimizar o el hecho de no dimensionar el fenómeno como tal, por un lado, y por el otro el hecho de que estas estructuras criminales en efecto usan esto como una estrategia de presión. Es decir, el enfoque de ellos no es otro que decir, ustedes tienen la culpa de esto, porque ustedes llevaron de nuevo a nuestra gente a Zacatecoluca, porque ustedes en los intercambios de disparos, nosotros tenemos personas fallecidas, nos han trasladado de un penal a reos a otro donde la base social que hay alrededor no nos apoya, es decir, todo esto, pero claro, hay que tener un alcance mayor, porque el asunto no se trata solo de una tregua o negociación, porque ahí viene una pregunta que es fundamental. ¿Negociar para qué? ¿Qué se negocia con una estructura criminal? Para que ellos sigan delinquiendo. Es decir, claro, ese tipo de negociaciones lo único que hacen es, o lo que se llama la pax mafiosa, es darles oportunidad para fortalecerse. Porque si eso no parte de un concepto que venga a solventar de raíz el problema de la violencia y la delincuencia, es simplemente una acción temporal que no es visto por estas estructuras como un espacio de tiempo y de territorio para tener cada vez más fuerza, ¿verdad? Para fortalecerse. Entonces, cuando empieza la supuesta discusión de si se debe tener una negociación o tregua con estas estructuras criminales, no nos podemos quedar únicamente en ese enfoque. El enfoque tiene que ser, sí, ¿y eso para qué? Entonces, ha sido clara la posición del gobierno en ese sentido, de decir, no señores, aquí no hay nada que negociar y aquí no hay tregua que pactar. Aquí lo que vamos a hacer con la fuerza del Estado es realizar las acciones que nos manda la ley en función de reducir la violencia y la delincuencia que hay en el país. ¿Significa esto que estamos tocando la médula, que se está tocando la médula de las estructuras criminales al hacer estos traslados, al tener a los cabecillas en la cárcel de máxima seguridad? ¿Esta reacción es sinónimo de eso, subdirector? Bueno, en gran medida sí, porque el nivel
de presencia, incluso mediática, que estos grupos han querido tener en alguna medida, o en algunos lugares lo han logrado, en otros no, el utilizar incluso voceros para divulgar esto de que miren, esta tesis, ¿no?, de que el gobierno tiene la culpa de esta situación, porque unos lo plantean porque hay una mala estrategia, otras porque no se ha accedido a negociar, porque, etcétera, refleja en gran medida esa situación. Es decir, el hecho de querer exacerbar, ¿verdad?, que la culpa es del gobierno por tener una mala política y no la mía por matar a un ciudadano, ¿verdad? Refleja una lógica eso. aberrante, ¿no? En cada espacio que estas estructuras criminales han tenido o podido tener, hacen siempre mención de lo mismo. Ustedes tienen la culpa porque trasladaron a nuestros cabecillas a Zacatecoluca, porque movieron de los centros penales, porque ahora resulta que tenemos la culpa hasta por el hecho de tener intercambios de disparos con estos grupos, de los cuales resultan delincuentes muertos con las armas en la mano. Es decir, esa es una clara expresión de que estas estrategias, estas acciones tácticas y operativas que realizamos, pues no les gustan para nada y les tocan fuertemente la estructura que tienen. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el delito de extorsión? Porque mucho se habla en los medios de los asesinatos, pero poco se habla de otros delitos. Por ejemplo, el delito de extorsión, ¿cómo ha evolucionado? Sí, ya vamos a hablar de eso, pero hoy que se menciona lo de hablar poco de otros delitos es totalmente cierto. Es decir, de hecho, si nosotros comparamos el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año, vemos una disminución de un poco más de 5% en la totalidad de delitos. Claro, bajo el entendido que son aquellos hechos que fueron denunciados ante la policía. Nosotros tuvimos en el primer semestre de este año aproximadamente 45,000 denuncias de todo tipo de delitos, de todos, es decir, de toda la gama de delitos que puedan haber, en la cual ciudadanos se acercaron a interponer una denuncia o la hicieron del conocimiento de la policía por la vía que sea. Tenemos un total de 45,000, ¿verdad?, hechos que son constitutivos de delito denunciados. Entonces hay una reducción, como digo, de un poco más del 5% en la totalidad. Y en cuanto a las denuncias de extorsión, no es la excepción. Hemos tenido una leve disminución en las denuncias. Hoy cualquiera podría decir, sí, pero es que no toda la extorsión se denuncia, hay un montón de extorsiones. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero debo mencionar que si a la policía se le quiere mencionar de que no es capaz de recibir el 100% de las denuncias reales, el 100% de los hechos reales de extorsión, pues el mismo fenómeno tendríamos el año pasado, y aún en eso hay una leve disminución. Pero en esto hay que hacer hincapié en algo, ¿verdad? Estas estructuras criminales prácticamente sobreviven de la extorsión, ¿verdad? Entonces, el énfasis de ellos en el cometimiento de este tipo de hechos es alto. Ahora, aquí yo quiero decir algo que es interesante, muy interesante, y es que del total de casos que la Policía Nacional Civil recibe denuncias por el delito de extorsión, nosotros tenemos un nivel de efectividad en condena, y cuando ya digo ahí nosotros, me refiero a la policía y a la fiscalía, del 98%. Siempre y cuando se denuncie. Claro, claro. Es decir, efectivamente, siempre y cuando la policía tenga el conocimiento del cometimiento de un hecho. Ahora, no podemos hablar de eso
si no conocemos el hecho, porque Exacto. si no lo conocemos no lo investigamos, pero en el hecho en el que un ciudadano como tú acudes a la policía y me dices, mira, yo soy víctima de extorsión, y bueno, empezamos el proceso. Ya cuando ustedes toman el caso, exacto, allí tenemos un otra efectividad del 98%. Y ahora la ley les da otra posibilidad, ¿no? Eso casi no se divulga. Exacto. Eso casi no se divulga. Claro, hoy la ley nos da la posibilidad de incluso conocer por vía de terceras personas o sin denuncia formal. Es decir, que tú vengas a la policía y nos digas, mira, yo sé que a mi amigo fulano de tal lo están extorsionando, proporcionas datos mínimos que nos lleven a la posibilidad de aperturar un caso, pero eso se va a ver reflejado mucho más en la estadística de fin de año, por ejemplo, cuando transcurre un poco más el tiempo, ¿verdad?, con la aplicación de la nueva ley. Pero hoy por hoy, independientemente de la vía por la cual nosotros hemos iniciado una investigación por un caso de extorsión, los niveles de efectividad en condena llegan a esos niveles. Ahora, alguien me podrá decir también, sí, pero ¿tienen ese nivel de efectividad en otros delitos? No, somos muy claros en decir que no, pero en este caso, de este tipo de delitos, sí. Ahora, subdirector, me gustaría que analizáramos la participación ciudadana. Es decir, hablamos hace un minuto de la participación en cuanto a la denuncia, pero ¿cómo ha avanzado la implementación de la policía comunitaria? Que entiendo que uno de los principios pues es eso, lograr el trabajar en conjunto con la comunidad. ¿Cómo ha evolucionado la policía comunitaria? Bueno, ha ido evolucionando bien. El nivel de cobertura todavía no es del 100%. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca y fuertemente con las unidades policiales territoriales a fin de lograr lo antes posible un nivel de cobertura del 100%, ¿verdad? No es fácil, es un trabajo bastante difícil por varias razones. En primer lugar, por la cantidad de personal que tenemos que ampliar el nivel de cobertura que cada policía da. En segundo lugar, el fenómeno delictivo y la generación de temor de la gente, es decir, el asunto de la percepción en la ciudadanía afecta también, pero sin embargo ya tenemos un avance bastante importante de cobertura territorial a nivel nacional, y ese es el esfuerzo que estamos realizando. De hecho, incluso quiero decirte que estamos definiendo nuevas estrategias de abordaje, porque sí debemos decir que fuimos avanzando rápidamente en los primeros meses, ¿verdad? Esa estrategia utilizada tal vez tuvo un nivel de agotamiento o tope, e implementamos ahora nuevas modalidades para poder ir llegando a la ciudadanía. Pero esto es muy importante porque a través de eso nosotros podemos ir conociendo y abordando cuáles son los factores de riesgo que afectan a la ciudadanía y que nos generan violencia y delincuencia. En esto va a tener un papel fundamental, o está teniendo un papel fundamental, por ejemplo, la definición de los municipios con más incidencia delictiva, y que el esfuerzo del Estado en su conjunto sea mayor en esos lugares. Y cuando yo digo lugares, no solo hablo de municipios, sino que hablo de comunidades y lugares concretos, porque efectivamente, y algo que en su momento el presidente lo ha mencionado, es que no podemos hablar de los mismos niveles de criminalidad en todo el país. Y por lo tanto el abordaje es diferente, ¿no? El abordaje es diferente. No podemos hablar de los mismos niveles de violencia y delincuencia en todos los municipios. E incluso vamos más allá como policía. En un municipio concreto hay lugares donde la incidencia es más fuerte o mucho más fuerte que en otros sectores, ¿verdad? Entonces, eso hay que saberlo abordar. Y entonces, que las instituciones del Estado, aparte de la Policía Nacional Civil, puedan hacer un esfuerzo sustantivo, puedan hacer un esfuerzo contundente en aquellos lugares donde hay mayores niveles de incidencia delictiva,
repito, cuando digo lugares no me refiero únicamente a municipios, sino lugares en específico, que nosotros afortunadamente por el trabajo que hacemos ya los tenemos claramente identificados, pues entonces el nivel de éxito va a ser mayor, porque la presencia de la policía a través de la policía comunitaria y de este modelo es muy importante, pero debemos de reconocer que no es lo único que tenemos que hacer. Claro. La disminución de los niveles de violencia y delincuencia en la comunidad no solo dependen de lo que la policía haga o deje de hacer, sino la articulación del Estado, de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, de los gobiernos municipales puedan realizar en un territorio determinado. A ese punto quiero llegar, en el sentido de que, vamos a ver, yo no sé si estoy equivocado, usted me dirá si estoy equivocado, subdirector. Somos más los que queremos vivir tranquilos, que queremos vivir en paz, pero a veces pareciera que la percepción es que es todo lo contrario, y entonces eso hace que la gente tenga miedo de colaborar, de participar en actividades en la comunidad, que quiera, por ejemplo, colaborar con la policía, dándole información. ¿Cómo lograr que realmente la gente tome acción y tenga una acción más participativa en las actividades de prevención, en las actividades incluso de denuncia del delito, en las actividades que van a ir y golpear obviamente estas estructuras? Es que mira, yo creo que aquí hay algo que es fundamental decirlo, y qué bueno que podemos abordar esta parte, porque creo que nada más lejano de la realidad que creer que la policía, al llegar a una comunidad, lo único que quiere es información de dónde están los delincuentes. Información que sirva para la investigación del delito. Información que sirva para ponernos por donde ellos pasan y capturarlos. Nada más lejos de la realidad que eso. Es decir, el modelo de policía comunitaria no tiene en la esencia ese elemento. Porque nosotros también usamos técnicas especiales de abordaje de la información. Que se dice, bueno, sin la ciudadanía no se puede... Claro, es lógico, pero es un concepto muy general, pero la policía tiene mecanismos de hacer fluir la información. Es decir, si esta fuera la única razón por la cual la policía debe de vincularse a la comunidad, hay un error de apreciación. Y ese error de apreciación no solo debe de verse por los medios de comunicación, en la opinión pública, sino que debe de entenderse a nivel de la ciudadanía. La policía se vincula a la comunidad para, en un esfuerzo conjunto, tratar de reducir los niveles de violencia y delincuencia. Pero eso, circunscribirlo únicamente a que el ciudadano nos diga aquel es o aquel no es una visión cortísima. Y uno se da cuenta con claridad de eso cuando en las reuniones comunitarias la gente opina sobre los problemas que tiene y que generan violencia y delincuencia y que no tienen nada que ver con que la policía reciba información de la ciudadanía, sino que tiene que ver con la acción social en función de mejorar las condiciones de vida de la gente, de que tengan más acceso a la escuela, más acceso al trabajo, que haya calle, que haya luz, que haya agua, que no haya focos de infección, es decir, todos esos factores, ¿verdad?, que elevan el nivel de vida de una comunidad o mejoran las condiciones de vida de la comunidad, está dentro de los objetivos de la policía comunitaria. Y por eso mismo es que nosotros planteamos, ojo, solo con la policía este problema no se arregla. La policía es un actor más que junto a la comunidad, pero, ¿verdad?, acompañado por otras instancias de la sociedad civil, del Estado, de los gobiernos municipales, realizan una acción conjunta en función de reducir los factores de riesgo que hay en la comunidad, ¿verdad? Porque de lo contrario sería la de no acabar, sería la de
el asunto de que mucha gente señala, pero ¿y de qué sirve que ustedes vayan a sacar a 50 delincuentes de una comunidad si al mes, 2 meses ya están igual? ¿Verdad? Ya están unos niñitos chiquitos, ya están ahí dándome el teléfono, que me van a llamar de no sé dónde para extorsionarme y todo. Ok, entonces ahí es donde nosotros decimos, sostenemos y vamos a seguir empeñados en el esfuerzo de decir, señores, para solventar el problema de la violencia y la delincuencia hay que investigar, hay que detener, hay que ser más efectivos en las capturas y llevar a la cárcel a quien comete el delito. Pero aquel que crea que eso es lo único que se debe hacer, está equivocado. Porque eso no es lo único que solvente el problema. Es muy importante, pero no es lo único. Recientemente lo pude ver ahí con su camiseta invitando a una actividad. Del domingo. Sí. ¿Cómo va esto? Va muy bien. Por ejemplo, ese es otro enfoque que es importante verlo y que en el marco de este problema delictivo a veces se pierde o se diluye. Por ejemplo, el problema de la droga, del consumo de droga, de nuestros jóvenes, ¿verdad?, que consumen marihuana, cocaína, de lo que genera en su salud, de lo que genera en su familia. ¿Sabes tú lo que significa tener, por ejemplo, a un joven de 20, 25 años adicto a la cocaína en una familia? Le destroza la vida a la familia entera. Y afuera podemos estar hablando de homicidios o de lo que tú quieras, pero ese es un fenómeno real que tenemos en nuestro país. Ya no hablemos solo del tráfico internacional de drogas, que es otro fenómeno que nos corresponde a nosotros, etcétera, que se trabaja con inteligencia, investigación. Me refiero a eso, en la familia, al consumo. Entonces, producto de eso, es que nosotros estamos invitando para el próximo domingo que en el marco del Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, ¿verdad?, a este evento atlético deportivo que por segundo año consecutivo se va a realizar en nuestro país. Empieza a las 7 de la mañana sobre la 49 Avenida Norte, frente al Estadio Mágico González. Vamos a tener 15,000 camisetas para repartirle a los primeros 15,000 que lleguen, ¿verdad? Esperamos de corazón que se nos terminen, que no nos quedemos con ninguna camiseta. Ahí van a estar las 15,000 para todos aquellos que quieran participar y que puedan enviar un mensaje al resto de la sociedad o a toda la sociedad salvadoreña de decir, yo no quiero la droga, no me interesa, tú me puedes poner aquí la droga, pero yo no la quiero. Ahí vamos a estar el domingo. Claro que sí. Listo. Ya regresamos luego de una pequeña pausa. Estamos conversando esta noche con el subdirector de la PNC, Howard Cotto. Ya venimos con más. Si ellos tuvieran todas sus necesidades básicas satisfechas, no andarían robando. Entonces, aquí hay un desajuste total para la población. Unos tienen que comer y otros no tienen que comer. Unos tienen trabajo y otros no tienen trabajo. Y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es un tema bastante duro que creo que ahí solamente Dios. Meternos más en el estudio, en el trabajo y evitar también malas amistades. Enfocarse en las cosas que son importantes, dejar un poco la vagancia, tratar de llevar a un lado la diversión con lo que es la vida real. Practicar los valores, porque eso es una de las cosas que sí se han perdido. Yo creo que es de invitarlos a caminar en familia. Dar el ejemplo, tratar de dar un ejemplo más que todo con los niños, no andar haciendo cosas que a ellos les pueden influir. Para empezar, enseñarle a sus hijos a respetar las cosas ajenas de las personas, a mi punto de vista. Cualquiera puede decir de que es problema del Estado, problema del gobierno, pero también es problema de cada quien, un problema social, un problema de familia también. La respuesta a por qué hay tanta violencia es por falta de educación, pues sí, o sea, cada uno, tenemos que educarnos para tener las herramientas de cómo ayudar a los demás. El país está como está porque las personas que pueden hacer algo son muy conformistas, o sea, no pensamos en ir más allá. Bueno, estamos conversando esta noche con el señor subdirector de la PNC y justamente ahí veíamos, subdirector, la gente tiene muchas ideas y expone muchas de las cosas que personalmente hacen, porque muchos nos quedamos solo en criticar la situación, en lamentar
o muchas veces señalar a culpables, pero pocas veces pensamos en qué estoy haciendo yo para combatir la delincuencia, para prevenir la delincuencia. Efectivamente, y qué interesante oír esas opiniones, y qué interesante también la pregunta, porque es cierto, lo que más puede atacar, o lo que más puede afectar, más bien, a la lucha contra la violencia y la delincuencia es la inmovilidad social. Es que tú digas, que te quedes únicamente a señalar, a criticar, este lo hizo bien, esto lo hace mal, esto es por culpa de fulano o de mengano, pero yo a la hora de, bueno, pero tú qué haces en función de esto. No, pues yo me limito a dar mi opinión por el Twitter o por Facebook y nada más. Que ahora es bien fácil, ¿no? Claro, entonces el asunto es que generar espacios que llamen a la movilidad social en torno a esto es importante. Y vuelvo a decir, la movilidad social en la lucha contra la violencia y la delincuencia no se circunscribe a dar información a la policía, ¿verdad? La actividad preventiva es muy importante. Por ahí veías a un muchacho dando su opinión con la guitarra, ¿verdad? Entonces, claro, que eso te llama a preguntarte, ¿qué ha hecho que un joven esté dispuesto a tener un fusil en la mano y dispararle a la policía? ¿Y qué ha hecho que otro joven esté con su guitarra, ¿verdad?, en la mano? Hay una gran diferencia. ¿Qué ha generado esa diferencia? ¿Y qué puedo hacer yo en función de que eso no sucede? Eso es fundamental. La inmovilidad social, desde mi punto de vista, es el factor que más afecta o que más beneficia al crimen, ¿verdad?, que más beneficia a quienes se lucran de esta situación de violencia y delincuencia. Ya para cerrar, subdirector, ¿cómo cree que afectan las medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional respecto a la emisión de bonos por $900 millones, fondos con los que parte de ellos se iban a utilizar para financiar programas de seguridad? Bueno, mira, lo que sucede es que en nuestro país me imagino que toda opinión que se genere en torno a eso puede tener una interpretación de carácter político, claro, político partidario. A lo que nosotros nos referimos más en torno a este fenómeno, otros que se puedan dar, es que nosotros, como en el ámbito de la seguridad, de lo que más requerimos después del apoyo de la ciudadanía, es de disponer de recursos para poder impulsar los planes. Y aquí la opinión que más vale es la de todos aquellos que participamos activamente todos los días en esta actividad, ¿verdad? Nosotros somos los que podemos ver cómo hay pasos que no podemos dar por falta de recursos, cómo hay planes o proyectos que es difícil impulsarlo por la falta de recursos. Toda acción, yo lo pondría en un sentido muy positivo, toda acción que lleve a fortalecer a las instancias del Estado, que hoy por hoy son la punta de lanza en el combate al crimen, en la disminución de la violencia y la delincuencia, ¿verdad?, son y deben de ser consideradas con mucha fuerza, con mucho interés y al margen de toda consideración de otro tipo. Nosotros demandamos y necesitamos de muchos recursos. Bueno, hace poco, hace algunas semanas, ustedes fueron testigos y todos los medios de la visita del señor Giuliani, ¿verdad? Y había quien se atrevía a decir, miren, pero eso que dijo el señor Giuliani, muchas cosas, ya otros las dijeron. Sí, pero a la base de eso viene viene una pregunta. Entonces, ¿por qué no se han hecho? Bueno, porque hay muchas de esas cosas que no tienen que ver únicamente con la voluntad, tienen que ver con los recursos. Por ejemplo, cuando hablas de ADN, ¿verdad? Para nosotros obviamente que los procesos investigativos para identificar a posibles hechores tendría un nivel exponencial de resultados positivos si tuviéramos el ADN. Pero ¿cuánto cuesta montar eso? ¿Cuánto cuesta montar eso? Los sistemas de videovigilancia, ¿verdad? Nosotros tenemos una cantidad considerable de cámaras instaladas
en San Salvador. Pero te encuentras, por ejemplo, con ciudades como Londres, donde me contaban a mí, déjame te doy el dato, me comentaban a mí, ojalá alguien me lo pueda corroborar, que solo en la ciudad de Londres hay una cantidad de 4 millones de cámaras. 4 millones. 4 millones de cámaras. Casi no te puedes mover prácticamente. Y no creo, yo te doy ese dato solo por mencionarlo, pero si tú te vas a las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, cualquier ciudad europea, me imagino que deben de estar más o menos igual. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién lo paga? ¿Verdad? Nosotros lo necesitamos, sí. ¿Hemos tenido éxito con lo poco que tenemos? Claro que sí. ¿Necesitamos muchas más? Claro que sí. Pero eso tiene un costo económico. No obedece a que yo quiera o el ministro quiera o que el director de la policía quiera eso. Sí lo queremos, claro que sí, pero demanda de recursos. Y como eso podemos hablar de muchos otros aspectos. Entonces, toda acción que vaya encaminado a fortalecer la capacidad técnica de la Policía Nacional Civil es muy importante. Listo, su director, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido. Espero que esta sea una de muchas conversaciones que tengamos en este foro para seguir hablando de este tema. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes que han estado con nosotros. El domingo a correr. Vamos a correr. A las 7 de la mañana frente al Estadio Mágico González, en esta segunda jornada que tiene la Policía Nacional Civil. Muchas gracias. Pasen buenas noches.